Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Eh, Hoy nos presentamos con los los más capos, integrados por Natalie Romero Arrieta, Jeremy Casadiego, Moisés Polanco, Carlos Bolaños y Jonathan Barraga. Pasa. Bueno, mi nombre es Natalie Romero. Hoy les vengo a exponer sobre el ejercicio 13, el cual dice que tres cargas puntuales se colocan en la esquina de un triángulo equilátero como en la figura P15.13, el cual dice que determinemos la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 2.00 microcoulomb. Entonces tenemos el resultado del ejercicio en donde nos dice que fuerza eléctrica es igual a K, donde K es la constante de Coulomb, y seguido de las cargas, que es carga Q1 y carga Q2 sobre la separación entre las cargas, que viene siendo R2. Seguido tenemos que la constante K tiene un valor de 9 por 10 a la menos 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Reemplazamos donde fuerza eléctrica, colocamos el valor de K igual al valor de Q1, que viene siendo 7 por 10 a la menos 6 coulomb por el valor de Q2, donde, el cual es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Sobre, se coloca el resultado de la separación entre las cargas, el cual es 95 por 10 a la menos 3 a la menos 3 metros cuadrados. Tenemos que el resultado de toda esa operación nos da fuerza eléctrica 5.04 por 10 a la menos 9 newton. Seguido, colocamos de nuevo fuerza eléctrica, que es igual, se coloca el valor de K, seguido del valor de, aquí se pone el valor de Q2, el cual es 2 por menos 10 a la menos 6 coulomb, y se sigue por menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, donde debajo se coloca 0.5x menos 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el resultado de toda esa operación nos da menos 144 newton. Entonces tenemos que la fuerza eléctrica sería, la fuerza eléctrica neta sería menos 44 newton. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, yo les vengo a explicar el ejercicio 6, que trata sobre energía eléctrica y capacitancia, que nos dice que una carga puntual Q5 140.0 milicolumbios se mueve de A a B separados por una distancia de 5, 0.180 metros en presencia de un campo eléctrico externo ES de magnitud 275 newtons por columbio dirigido hacia la derecha como se muestra en la figura. El ejercicio nos piden la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga B, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, el cambio en la energía potencial eléctrica de la carga y la diferencia de potencia entre A y B. Primero, para calcular la fuerza eléctrica utilizamos la fórmula F es igual a Q por E. Sustituimos el valor proporcionado, que quedaría F es igual a 140 newtons por 10 al menos 3 columbios por 725 newtons por columbio. Eso nos quedaría fuerza eléctrica, que sería igual a 38.5 newtons.
Entonces sería que la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga es de 38.5 newtons y está dirigida hacia la derecha. También nos pide calcular el trabajo realizado, que esto lo representamos con la W, utilizando la fórmula trabajo es igual a F por D por coseno de teta. En este caso no se menciona el ángulo teta, por lo que asumiremos que la fuerza y la dirección del desplazamiento son paralelos. Coseno de teta igual a 1. Eso sería que W es igual a 38.5 newtons por 0.18 metros por 1. Eso quedaría 6.93 joules. Entonces decía que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es de 6.93 joules. El otro punto nos pide calcular la diferencia de potencia. Realizamos la fórmula potencia es igual a ED, donde E es el campo eléctrico externo y D es la distancia entre los dos puntos A y B. Eso quedaría potencia es igual a 275 newtons por coulomb por 0.78 metros. Eso nos quedaría potencia es igual a 49.5 de potencia. Entonces la diferencia de potencia entre los puntos A y B es de 49.5. Ahora nos pide calcular el cambio en la energía potencial eléctrica, donde utilizaremos la fórmula del cambio eléctrico es igual a Q por la diferencia de potencia, donde Q es la carga puntual y la potencia es la diferencia entre los puntos A y B. Entonces, la diferencia de potencia es igual a 140.0 por 10 de potencia menos 3 grados por 49 puntos joules. Eso sería igual a 6.93 joules. Bueno, pues muy buenas, mi nombre es Jonathan Barragán y yo les vendría a explicar mi ejercicio que es el número 28. Pues el ejercicio dice que un alambre de 3 metros de longitud y 0.450 metros cuadrados de área transversal tiene una resistencia de 41 voltios a 20 grados centígrados. Si una resistencia aumenta a 41.4 voltios a 29 grados centígrados, ¿cuál es el coeficiente de temperatura de la resistencia? Bueno, primero sería ordenar los datos, que serían R, que es resistencia a la 41 inicial, la temperatura inicial, la resistencia final, y la temperatura final. Bueno, esta sería la fórmula para hallar este resultado, que sería esta. Esa. Y aquí solo sería reemplazar
eso vendría siendo, enviando el resultado de 0 sobre 21. El resultado que también es igual a 2,43 por y a la menos 3. Esto viene siendo el resultado. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Carlos Bolaño. Yo vengo a hablarles acerca del ejercicio 12 del capítulo 18, circuitos de carga directa. Y bueno, pues este ejercicio dice que una batería con 6 voltios de carga y sin resistencia interna suministra una corriente al circuito de la figura pues, que tenemos acá abajo. Cuando el interruptor S de doble tiro está abierto, como se muestra en la figura, como está justo ahora en el momento, la corriente de la batería es de 1 miliamperio. Cuando se cierra el interruptor en la posición A, cuando se cierra hacia arriba, la corriente de la batería es de 1.2 o 1.20 miliamperios. Cuando se cierra el interruptor en la posición B, la corriente de la batería es de 2 miliamperios. Entonces, pues nos dice el ejercicio que encuentre las resistencias A, que viene siendo R1, B, que viene siendo R2, y C, que viene siendo R3. Bueno, pues en este caso cogemos las resistencias como tal, R1, R2 y R3, y la suma de todo aquello dividida por la carga eléctrica, y la fórmula, que en este caso sería 10 a la menos 3 amperios, nos dará pues un resultado de 6 kiloohmios. Entonces, como tenemos las dos resistencias en las R2, entonces en el momento de que cuando está el circuito cerrado en A, tenemos la duplicada, por así decirlo, estas dos resistencias, pues y con este caso lo que tenemos que hacer es colocar pues un medio para esto. ¿Por qué? Porque el circuito, si el conector, el interruptor está cerrado en A, entonces las dos resistencias R2 quedarían en un circuito paralelo. Entonces por esto hacemos un medio, entonces sumamos todas las resistencias por 1.20, que dice que cuando la corriente, que cuando la posición del interruptor está en A, la corriente de la batería pues es de 1.20 miliamperios, entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 3 amperios, y bueno, pues esto nos da un resultado de 5 kiloohmios. Entonces, ¿cómo sacamos el resultado ya tenemos en este caso, pues si dividimos la corriente cuando el interruptor está en B, que viene siendo de 2.0 miliamperios, tenemos que el resultado de 3 kiloohmios, que viene siendo de la resistencia número 3, porque es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, ¿cómo detectamos que la resistencia 1 y la resistencia 2 valen 2 kiloohmios y 1 kiloohmio? Pues sumando la resistencia 1 y 2 y la 3, pues nos da un resultado de 6 kiloohmios. Y bueno, pues esto sería todo. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Moisés Camilo Polanco. Vengo a hablarles lo que viene siendo el ejercicio número 17 del capítulo 18 de lo que viene siendo circuitos de corriente directa. Entonces, aquí en el ejercicio nos dice el amperímetro que se encuentra en la figura P18.17 lee 20, lee 200, o sea, lee 2 de corriente. O sea, aquí fue que se escribió mal, pero bueno, acá encuentre
L2 amperios, sí, encuentre L1, L2 y E. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular L1. Entonces, para calcular L1 lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el dato del voltaje, o sea, vamos a agarrar el voltaje, lo vamos a restar con lo que vendría siendo la primera resistencia, o sea, 7 ohmios por L1. Entonces, menos esto mismo, porque ya nos están dando el valor de la resistencia total, que es 2, y lo vamos a multiplicar con lo que vendría siendo el 5 ya de la siguiente resistencia, o sea, el 5 de la resistencia que se encuentra acá. Entonces, esto va a ser igual a 5, que se iguala a 7001. 5 va a ser igual a 7 por L a la 1. Entonces, lo que pasa es que el 7 pasa de multiplicar a dividir al 5 que se encuentra acá, y es para dejar solamente acá lo que vendría siendo la L. Entonces, L1 va a ser igual a 0,714 amperios, y ya tendríamos ya el valor de la primera corriente. Entonces, vamos a calcular ahora lo que vendría siendo, ya que tenemos las dos corrientes y ya tenemos la corriente total que vendría siendo 2 amperios, lo que vamos a hacer es, vamos a simplemente sustituir. Entonces, L3 va a ser igual a la suma de L1 más L2, o sea, la corriente total es L3. Y como ya sabemos que L3, o sea, la corriente total es 2 amperios, entonces simplemente vamos a reemplazar L1. L1 va a ser igual a 0,714 más L2, que es el valor que todavía no conocemos, que va a ser igual a 2 amperios. Entonces, se pasa el 0,714, pasa a restar a lo que vendría siendo el 2 amperios que se encuentra acá, y nos va a dar un valor de 1.29 amperios. Como ya tenemos ya los dos valores de la corriente, lo que vamos a hacer es calcular ya el valor del último voltio. Entonces, simplemente reemplazamos. E va a ser igual a E menos, por 2 por L a la 2, o sea, I2. Entonces, que vendría siendo la corriente número 2, menos lo que vendría siendo el 5 que se encuentra acá, la resistencia número 5, por lo que vendría siendo ya la corriente total. Entonces, y todo eso es igual a 0. Entonces, 3 menos 2 por L1, que es igual a 1.29, menos 5, la resistencia número 5, la resistencia 5 ohmios por 2 amperios, y eso nos va a dar, y eso lo vamos a igualar a 0. Se multiplican, y la multiplicación del 5 por el 2 y el 2 y el menos 2 por el 1.29, y eso nos va a dar un valor de 12.6 voltios. Pero ese 12.6 voltios lo vamos a tener acá en negativo, entonces lo vamos a pasar al 0, y como cambia de signos, va a quedar E, que va a ser igual a 12, aquí no se alcanza a ver bien, pero hay una coma, y 12,6 voltios. Y vendría siendo la solución del ejercicio número 17 del capítulo 18 de circuitos de corrientes directas. Muchas gracias.